Antes de comenzar con el video, me gustaría aclarar que este es un top personal y si no estás de acuerdo con algún puesto, te invito a comentarlo en los comentarios. Sin nada más que añadir, comenzamos con el top 9 trajes de Batman Arkham City. Número 9. Traje de animación. Empezamos el top con el traje de animación de Batman y la verdad no es un diseño que usaría en el juego, de hecho es la primera vez que lo utilizo. El traje en sí es muy bueno, los bordes negros y la paleta de colores representan muy fielmente el traje de la serie de animación, pero no encaja para nada con la oscuridad y el ambiente de Arkham City. Genera mucha nostalgia, pero siento que solo se usaría en desafíos o simplemente para verlo. Número 8. Batman Año 1. El traje de Batman Año 1 no se ubica en una posición muy favorable en mi opinión, ya que no parece reflejar adecuadamente las características esenciales de dicho traje. En realidad, los colores podrían ser más oscuros para mejorar su aspecto, pero lo que más me desanima es la cara y la capucha, ya que no logran convencerme. Este traje no logra transmitir una sensación de intimidad al mirarlo, simplemente parece carente de personalidad. Número 7. El regreso del Caballero Oscuro. El diseño del traje, inspirado en el regreso del Caballero Oscuro, es prácticamente una réplica exacta del que aparece en la película, y su nivel de detalle es verdaderamente fenomenal. Cada arruga y cada aspecto del traje contribuyen a crear la impresión de un Batman en su etapa más madura y experimentada. Aunque este traje respete muy bien la fidelidad, personalmente no lo vería como mi elección principal. La razón es que, a pesar de su calidad indiscutible, no encaja perfectamente con el contexto específico de la película y el juego en el que se encuentra. La estética de un Batman envejecido y curtido podría no ser la opción más apropiada para todos los momentos de la narrativa. No obstante, este traje brilla de manera excepcional en desafíos u otras actividades dentro del juego. Número 6. Batman Beyond. El traje de Batman Beyond, en mi opinión, es de los peores diseños que han hecho. La primera vez que lo vi no podría creer que este era su traje. La complexión física de este diseño no es para nada parecida con el original. La boca dentro de la máscara quedó horrible y a la hora de planear prefiero no ver, ya que las alas que tiene me repugnan. No obstante, la textura del traje es increíble y el logo sin duda es lo más logrado y lo mejor del traje. A la hora de combatir, se ve muy bien y encaja mucho con la fluidez del juego. Sin embargo, como comenté anteriormente, en otros aspectos deja mucho que desear. Número 5. Batman Siniestro Corps. El diseño del Siniestro Corps merece un lugar destacado en el top 5 gracias a su singularidad que lo hace sobresalir entre los demás trajes. Su enfoque distintivo se traduce en una experiencia visual única que atrae la atención de inmediato. Los detalles en amarillo y el impactante logo incorporado son elementos que personalmente encuentro sumamente atractivos. Es admirable cómo este traje logra incorporar con precisión y fidelidad los elementos clave de la facción de los Siniestro Corps en el universo Arkham. Número 4. Batman de 1970. El diseño, inspirado en la década de los 70, se encuentra entre mis favoritos principalmente debido a su capacidad para armonizar perfectamente la complexión física de Batman del universo Arkham con el traje. Este diseño logra capturar de manera magistral la esencia de una época pasada, evocando una sensación de nostalgia que resuena de manera efectiva sin resultar desagradable a la vista. La paleta de colores seleccionada para este traje merece elogio, ya que logra mantener el estilo gótico de la ciudad de Arkham sin caer en la trampa de parecer una parodia o una caricatura. En lugar de ello, se sumerge en la atmósfera oscura y misteriosa de Gas de una manera que se siente auténtica y respetuosa con el personaje y su historia. Número 3. Batman Tierra 1. El estilo del traje Batman Tierra 1 es rico en detalles, desde la máscara con sus imperfecciones y los ojos visibles, hasta el traje que, a pesar de ser elástico y ajustado, muestra costuras y arrugas. Sin embargo, lo que realmente destaca en mi opinión es el logo, que simplemente me encanta.
La elección de colores más obvios y discretos contribuyen a este realismo y demuestra un esfuerzo notable por parte de Rockstar y al recrear este traje para el juego. Aunque el resultado visual puede parecer extraño a primera vista, en última instancia es muy atractivo a la vista y a la hora de jugar no te saca de la narrativa del juego. Ocupa este puesto porque en mi opinión el estilo clásico con esta paleta de colores encaja muy bien con el contexto del juego y nos logra mantener dentro de la historia a pesar de no ser el diseño oficial. Número 2. Batman Inc. El traje de Batman Inc. se posiciona en el puesto número 2 debido a su singularidad y su significado en el contexto del universo de Batman, además de que es mi traje favorito del personaje. En mi opinión, es el traje más exquisito dentro del juego. Su logo brillante en el pecho, los increíbles detalles por todo el cuerpo y la gama de colores lo convierten en mi segundo traje favorito de Batman Arkham City. Número 1. Diseño original del juego. Individualmente, el traje principal de Batman Arkham City merece un lugar destacado entre los atuendos del juego. Además de ser un traje mítico de la saga, en mi opinión no hay ningún traje que pueda competir contra él. La estética del traje y el daño progresivo le otorgan una apariencia oscura y realista que encaja perfectamente con el tono maduro del juego. El traje principal de Batman Arkham City encarna una sofisticación excepcional y merece su lugar en la cima de los demás diseños del juego. A pesar de que hay diseños que no me gustan del todo, es cierto que todos fueron hechos con un gran amor y pasión hacia el personaje, desde el icónico traje de los 70 hasta el traje del futuro. Cada uno de estos atuendos aporta su propio toque de estilo y funcionalidad a la experiencia del juego. Pero dime, ¿cuál es tu top trajes de Batman Arkham City? Déjanoslo saber en los comentarios y no olvides suscribirte para más contenido relacionado con la saga Batman Arkham. Hasta la próxima.